Bienvenidos a un nuevo video. ¿A tu cachorro le da por morderte demasiado? ¿O mordisquea tus zapatos, tus muebles y todo lo que encuentra a su alrededor de manera compulsiva? ¿Y quieres saber cómo corregirlo? Quédate a ver hasta el final este video, porque te estaré dando algunos tips y consejos para corregir ese comportamiento de tu perrito. Debes tener en cuenta que morder es parte de su naturaleza canina, y es normal que tu cachorrito le dé por morderte a la hora de cargarlo o de querer jugar con él. Para él es como su lenguaje, la manera de comunicarse contigo. Los perros por naturaleza generalmente prefieren usar más su boca que sus patas para manipular objetos y jugar entre ellos. Ahora bien, este comportamiento se da por dos razones. Uno de ellos es porque intentan descubrir el mundo, mastican para comprender mejor su entorno. Esta es su forma de captar las cosas. La segunda razón es por el crecimiento de sus dientes, que le causa un dolor en sus encías. Morder los muebles o tus zapatos lo alivian un poco. Ahora bien, el comportamiento negativo de un cachorro debe de corregirse a tiempo, durante los primeros 4 meses de edad, ya que es cuando comienza el periodo de dentización, o sea, cuando sus dientitos están creando un espacio en su boquita, para evitar que nuestro perrito lo tome como una costumbre y desarrolle malos hábitos. De lo contrario, corremos el riesgo de que muerda de forma grave cuando esté más grande. Te estarás preguntando si un perro adulto se le puede enseñar a no morder. La respuesta es sí, pero te llevará más tiempo enseñarle un nuevo comportamiento. Deberías comenzar con un entrenamiento diario y consistente. ¿Quieres saber cómo enseñar a un perro adulto a no morder? Házmelo saber en los comentarios para hacer un video especial sobre el tema. El método que utilizaremos para distraer a nuestro cachorro será por medio del refuerzo positivo, dándole un premio en forma de hueso o de galleta cuando se porte bien o cuando aprenda un truco nuevo. Esto nos ayudará a crear un vínculo más afectivo con nuestro cachorro. En lo personal, les recomiendo encarecidamente no utilizar collares de adiestramiento, como lo son los collares de estrangulamiento dentados o los collares eléctricos, ya que este tipo de collares se crea con la intención de educar a base de dolor y miedo, lo que no permite crear un vínculo entre nuestra mascota. Ese es el factor más importante para el adiestramiento canino. Ahora te animo a que le des like a este video y lo compartas si te está pareciendo útil esta información. Bien, empezamos con los siguientes consejos para que tu cachorro deje de morder y cree buenos hábitos. Tip número 1. Te recomiendo que antes de empezar a adiestrar a tu cachorro, debemos desestresarlo un poco. ¿Cómo logramos esto? Dándole un masaje a nuestro cachorro. Aunque no lo creas, también existen los masajes para perros. A pesar de que es un cachorrito, también se puede llegar a sentir estresado. Todo esto a causa de que pasa mucho tiempo encerrado en un determinado sitio de tu casa o se siente enfadado porque lo has regañado. Puedes iniciar dándole un masaje a tu cachorrito con la punta de tus dedos, iniciando por su cabeza y alrededor de su hocico. Continúa hasta llegar a su lomo. Estira un poco sus patitas delanteras. Continúa masajeando las puntas de sus patitas. Después vuelve a la cabeza de tu mascota. Todo esto durante unos 5 minutos. Este masaje no evitará que tu perro deje de morderte. Lo más probable es que te siga mordiendo durante su masaje, pero eso irá desapareciendo paulatinamente. Dale tiempo a tu cachorrito. Esto le ayudará mucho a que nuestro cachorro se relaje y esté más dispuesto a obedecer. Cuanto más acostumbrado esté a que lo agarremos, es menos probable que nos muerda. Eso tomará algunas semanas. El tiempo dependerá de cada cachorro. Recuerda tenerle mucha paciencia durante su adiestramiento. Tip número 2. Si a tu cachorrito le están saliendo sus dientes, asegúrate de comprarle una gran variedad de juguetes para morder. Esto lo mantendrá más entretenido. También puedes escoger juguetes para masticar en frío. Estos últimos juguetes le ayudarán a calmar el dolor de sus encías gracias a lo frío de estos juguetes. Solo recuerda que el juguete ideal en esta fase debería estar hecho de un material de goma. También puedes optar por rellenarlo con snack para perros. Esto animará a tu mascota a seguir masticando los juguetes y no otros artículos en tu casa. Ahora bien, ¿cuándo le daremos el mordedor a nuestro cachorro? Pues bien, se lo daremos cuando esté masticando alguna cosa que no queramos que mastique. Pongamos de ejemplo que nuestro cachorro lo encontramos mordiendo nuestras calcetas o nuestros zapatos favoritos. Enseguida diremos el nombre de nuestro cachorro. Esto para llamar su atención. Evita ser agresivo con él, no le pegues. Una vez tengamos la atención, le ofrecemos un mordedor. Si lo acepta y empieza a jugar con él, lo premiaremos con una golosina o croqueta. Recuerda que esto será un proceso largo. Un cachorro puede seguir mordisqueando hasta los 5 meses de edad. A veces puede llegar a una edad adulta con este mal comportamiento si no nos ocupamos de ello a una temprana edad. Así que si tu mascota no te presta atención cuando le has hablado, intenta darle un snack para perros y enseguida le ofrecerás su mordedor. Tip número 3. Si a tu cachorro te muerde mucho los dedos de las manos cuando intentas acariciarlo o te muerde la ropa jalándote para que juegues con él, lo más probable es que tengas un perrito con alto nivel de energía. Si es así, deberás sacar toda esa energía con un poco de ejercicio diario.
Te recomendaría sacarlo a pasear por la mañana o 2 veces durante el proceso del día. Los expertos recomiendan que un cachorro de 3 meses no debería dar un paseo de más de 10 minutos. Al paso de un mes solo aumenta 5 minutos más y así paulatinamente, no sobrepases los 20 minutos, ya que tu cachorro puede sentarse y quedarse quieto y no quiera seguir andando. Quizás puedas empezar dando la vuelta a la manzana, después de esto estará cansado físicamente y su cerebro procesará mejor y aprenderá más rápido. Bueno, una vez llegando a casa, déjalo descansar un rato. Pasadas las horas de su descanso, intenta acariciarlo un poco. Si se quiere morderte las manos, ofrécele su mordedor favorito. Evita empujarle o darle un manotazo, ya que puede interpretar esos golpes como movimientos de juego o que quieres jugar rudo con él. Debe de aprender qué morder y qué no. Esto es fundamental para nuestro cachorro y esto ayudará a establecer el contacto y el vínculo afectivo. Debe entender que si muerde su juguete favorito, recibirá una golosina. Si no lo hace, debemos de dejarle de prestar atención o seguir intentándolo con otro juguete. Juega con él tirando de su juguete mientras lo acaricias, ya que lo necesita en estos momentos, ya que el contacto físico es tan necesario en una buena relación. Su boca la utiliza y lo hace como un bebé lo haría con sus manos hacia su mamá, tirando de sus cabellos sin saber que eso le podría llegar a hacer un poco de daño. Nuestro cachorro está en una etapa de la que necesita afecto y cariño, así que tenle mucha paciencia. ¿Te gustaría agregar alguna experiencia de tu cachorrito? Por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envía el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan estos tips y tengan una feliz convivencia con su cachorrito, libre de mordidas inesperadas. Tip número 4. Si tu cachorro te muerde mientras estás caminando, lo más seguro es que lo haga para llamar tu atención, ya que se encuentra aburrido. En este punto, deberás de ofrecerle su mordedor favorito. Para adiestrar su atención, acaríciale un poco mientras muerde su juguete. Una vez que nuestro cachorro tenga toda la atención en su juguete, lo dejamos ahí. Recuerda darle un snack cuando haga algo bien, esto lo animará a seguir con la conducta positiva. Tip número 5. ¿Qué hacer cuando llevamos a nuestro cachorro y lo primero que hace es mordernos? Nuestro perro debe de conocer el comportamiento correcto al ser llamado por un integrante de la familia o una nueva persona, en especial si tiene niños pequeños. ¿Cómo logramos un buen comportamiento de nuestro perrito? Lo conseguiremos dándole sus golosinas a nuestro cachorro. Lo llamaremos por su nombre y enseguida venga a nosotros e intente mordernos la mano. Le ofreceremos una croqueta o snack para perros con la palma de nuestra mano extendida. Esto desviará su atención y lo pondrá en modo comida. Mientras el cachorro lo coma, lo acariciamos un poco. Una vez que se termine su croqueta o snack e intente morderte de nuevo, ofrécele otra con la otra palma de tu mano. Esto le ayudará a entender que cuando lo llames mantenga una conducta más tranquila y libre de mordidas. Te recomiendo que mantengas estas sesiones por 2 minutos o más si dispones de tiempo suficiente, en especial todos los días. Esto ayudará a satisfacer su deseo de interactuar con nosotros y nuestro deseo de tener un perro que se porte bien. Ahora, ¿cómo sabremos si va mejorando nuestro cachorro durante su adiestramiento? Bueno, nuestro cachorro empezará a olfatear o lamer nuestra mano donde solía mordernos y esto será cada vez más frecuente con el tiempo. Esto es una buena señal de que nuestro cachorro va por buen camino. Solo recuerda que tu cachorrito no siempre responderá con la misma actitud cuando esté mordiendo los cordones de tus zapatos o esté mordiendo las pantuflas. Tal vez le enseñes su mordedor favorito y no lo quiera. Deberás intentar con una golosina. Si no acepta la golosina, como último recurso será dejarlo a solas por un rato. Recuerda que el adiestramiento canino es nuestra responsabilidad para tener un perrito feliz en casa, así que debes tenerle mucha paciencia y mucha constancia. Espero que pongas en práctica estos 5 tips con tu cachorrito. Déjanos tu comentario qué te ha parecido este video, si el contenido es de utilidad para ti. Apóyanos con tu like y suscríbete. Recuerda que somos un canal dedicado a mascotas y ahí encontrarás tips y consejos para tener una mascota feliz en casa. Nos vemos en un próximo video.